buenas nuevas para mí, buenas nuevas Jesús tiene también para ti. Muy buenos días, queridos televidentes. Gracias por permanecer en sintonía. Estamos muy agradecidos de Dios de poder compartir con ustedes una nueva entrega en Estrechando Vínculos. Hoy con un tema muy interesante y especial, como todos los temas anteriores. Hoy queremos trabajar un poco más centrado en lo que son los trastornos de conducta, pero en esta ocasión vamos a enfocarnos en el trastorno negativista desafiante. Este trastorno está presentado siempre en los niños. Es un patrón continuo de comportamiento desobediente, hostil y desafiante hacia la figura de autoridad, el cual va más allá de la conducta infantil normal. Pero antes de entrar en detalle sobre este trastorno, es importante que podamos conocer y entender algunos conceptos. Vamos a definir, por ejemplo, lo que es trastorno de conducta. Un trastorno de conducta es una alteración de lo que son las conductas normales. Es un patrón repetitivo de una conducta inadecuada o indeseada, y eso se conoce como un trastorno de conducta. ¿Qué es un trastorno? Un trastorno no es definido como una enfermedad, sino como un cambio o alteración que se produce en la esencia o las características esenciales que se debe de representar cierta persona, cierta conducta. ¿Por qué queremos definir primero lo que es trastorno de conducta y qué es trastorno? Porque muchas personas a veces malinterpretamos y identificamos ciertas acciones de las personas y lo calificamos como una enfermedad mental o como una situación en la que la persona generalmente es ofendida. Es importante determinar y conocer el concepto, la definición, para así evitar encasillar a las personas en lo que son las enfermedades mentales. El trastorno negativista desafiante pertenece a los trastornos de conducta, los cuales son bastantes y son muy representados sobre todo en la adolescencia y en la niñez. Este trastorno específicamente es un trastorno negativista desafiante que se caracteriza por un patrón recurrente de conductas no cooperativas, desafiantes, negativas, irritables y hostiles hacia los padres, compañeros y profesores. Una de las cuestiones más importantes a tener en cuenta es cuando hablamos de estos problemas de conducta, es que no se trata únicamente de un comportamiento normal que se da en todos los niños. Hablamos de un trastorno que realmente debe de ser identificado a través de ciertas características, que no solo porque el niño se porta mal o porque no obedece de vez en cuando a sus padres, compañeros o maestros, ya por esto le vamos a calificar con este trastorno, no. Y hay una serie de características que debe de cumplir y un tiempo también que debe de cumplirse presentando estas características para poder definir lo que es el trastorno negativista desafiante en los niños. Dentro de las características, como pueden ver, está lo más importante y lo que nunca falta, que son las rabietas. Se enoja con facilidad, discute a menudo con personas adultas, sobre todo las de su entorno,
culpa a otras personas de su comportamiento, molesta y fastidia a los que están a su alrededor, cuestiona las normas y se niega a cumplirlas. Yo sé que a medida que vamos hablando sobre el tema, ustedes han ido identificando ya sea un sobrino, un vecinito, un alumno en el caso de ser maestro, pero es importante recordarles. Vamos primero a conocer y vamos a definir las características para luego entonces poder hacer el diagnóstico, porque no podemos calificar a todos los niños por un mal comportamiento con un trastorno negativista desafiante. Esto debe de ser diagnosticado a través de diferentes características y pruebas psicológicas que deben de ser pasadas por un proceso. Bien, este trastorno también tiene sus causas, así que vamos a conocer cuáles son las causas que provocan este trastorno. Es importante también recordar que nosotros fuimos creados con diferentes habilidades y capacidades mentales, pero que también nosotros tenemos un sistema en nuestro ser que se llama genética y que hay muchas cosas que son hereditarias de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros antepasados. Y a veces nosotros nos vemos en situaciones en las que consideramos que cuando un niño se porta mal, la culpa automáticamente es de la educación que reciben de los padres. Esto también debemos corregirlo. No siempre el niño que se porta mal y que está calificado con un trastorno, pues es culpa de los padres de que no le dan una buena educación, no. También influye lo que es la genética, la herencia. El comportamiento también es hereditario. Estas causas son genéticas, específicamente vienen en la cadena de información genética del padre y la madre. Puede que también se incluye lo que son las condiciones ambientales, socioculturales, donde el niño se desarrolla. Esto también es una causa, puede influir para que este trastorno también se dé. Dentro de lo que debemos saber de este trastorno, cuando inicia, a partir de los 3 y 4 años de edad, ya un niño puede presentar características de padecer este trastorno, pero se define específicamente a partir de los 8 años de edad. Ya en estas edades más tempranas empiezan a verse algunas características, pero es bueno detectarlas y trabajarlas para saber si es o no un trastorno. Dentro de las diferencias que debemos tener en cuenta, también hay otros tipos de trastorno de conducta, que es el de atención e hiperactividad. A veces un niño diagnosticado con trastorno de hiperactividad y falta de atención, pues también trae consigo esa otra característica, ese otro trastorno. Se define porque no presta atención, porque no puede estarse tranquilo, porque no está concentrado. Debemos de hacer un diagnóstico diferencial de ambas cosas porque hay posibilidad dentro de un 80-85% que un trastorno arrastre a otro, pero no, el trastorno negativista desafiante no necesariamente incluye un trastorno de hiperactividad y falta de atención. Es importante saber esto. Terminando con las causas, pues ya recapitulando, tenemos que puede ser hereditario a través de la herencia y a través de lo que se presenta en el ambiente. Así que es importante también saber que este trastorno de conducta se da más en un porcentaje mayor en los niños que en las niñas, y que este trastorno pues también, igual que todos los demás, aunque se considera como una enfermedad, que no lo es, también tiene su solución y su tratamiento, que más adelante en una próxima entrega pues lo vamos a tratar y a conocer, tomando en cuenta que es un tema bastante amplio y que me gustaría que quede bien claro para poder identificar y trabajar a los niños con este trastorno. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Para saber si el niño está o no dentro de este trastorno,
hay un criterio que está establecido en el DSM-4, que es el manual de diagnóstico de psiquiatría, de psicología, donde están todas las enfermedades y trastornos mentales. Para poder definir y diagnosticar este trastorno, existe un patrón de comportamiento negativista, hostil y desafiante, que dura por lo menos 6 meses, estando presente 4 o más de los siguientes síntomas. Debe de tener una duración de 6 meses, no menos, para poder ser identificado como un trastorno. Entre esas está un patrón a menudo se encoleriza o incurre en patadas, es decir, que a menudo se enoja o hace muchas pataletas, a menudo discute con los adultos, a menudo molesta sin ninguna razón a otras personas, a menudo es susceptible o fácilmente molestado por otros niños, en este caso, a menudo es rencoroso o vengativo, a menudo molesta deliberadamente a otras personas, a menudo acusa a otros de sus errores o mal comportamiento, a menudo es colérico y resentido y a menudo es rencoroso y vengativo. Es importante definir y entender que un niño, para ser diagnosticado con un trastorno negativista desafiante, debe de tener y presentar las características ya antes mencionadas por un periodo de 6 meses. Cuando usted ve que un niño, por eso dice a menudo, que no es una conducta que es un día sí y un día no, es durante todo el día. Usted va a vigilar a su hijo, su sobrino, sus alumnos, en caso de ser docente, y va a investigar y va a indagar y va a observar su conducta. Si a menudo, es decir, si constantemente hace una de estas por un periodo de 6 meses, por lo menos 4 o 5, entonces estamos viendo allí un patrón que puede definir lo que es el trastorno negativista desafiante. Esto es un diagnóstico diferencial que se hace tomando en cuenta la edad del niño, porque se define, como dije anteriormente, a los 8 años, pero a partir de los 3 va presentando unas características que pueden ser identificadas. Ya a modo de resumen, vamos a ver una imagen donde allí vamos a concluir con las informaciones. El trastorno negativista desafiante, signos, síntomas. Cuando hablamos de signos, hablamos de conducta, de lo que presenta. Estos son berrinches, rencores y venganzas, resistencia al cambio, rebeldía, estado de ánimo irascible, es decir, que no razona, no entra en razonamiento, no entra en contrato con ningún adulto, en el sentido de que yo te digo, te voy a regalar un helado si hace tal cosa. No, para estos niños realmente no hay manera en la que se pueda incentivar a menos que esté ya dentro del tratamiento. Entre los síntomas tenemos enuresis, que es cuando el niño se orina en la cama, ecopresis, que es cuando el niño tiene dificultad para mantener el control de sus esfínteres y no puede pues controlar lo que son sus heces fecales. El mutismo selectivo, mutismo quiere decir silencio, es decir, que el selectivo quiere decir que te responde una cosa y otra no, porque hace lo que su voluntad quiere. Por eso se dice mutismo selectivo. Trastorno del sueño y bajo rendimiento académico. Los trastornos del sueño son muchos, entre ellos está la somnolencia, está el levantarse a medianoche, el no querer dormir temprano, y está el bajo rendimiento académico porque como no obedece ni se ajusta a reglas, pues lamentablemente en los centros educativos, llámese públicos o privados, se va a notar lo que es el cambio en su rendimiento. Dentro del tratamiento, que más adelante conoceremos ya más a fondo, pero es bueno darle algunas recomendaciones a ustedes como padres, y entre ellos está ignorar. Ignorar implica que usted va a poner atención a su hijo, pero
cuando esté presente uno de estos síntomas o signos, usted únicamente no le va a prestar la atención, tomando en cuenta que el niño es él y el adulto es usted. Cuando hablamos de ignorar, no es que usted, como dice popularmente, lo va a soltar en banda, sino que estas cosas, cuando se presenten, usted va a tomar un tiempo fuera, va a respirar, se va a controlar, tiene que poner tareas extras en la casa con sus hijos, si le ayuda en una cosa u otra, ponerle tarea extra de modo que pueda ver la autoridad en usted. Pérdida de privilegios, es decir, si tiene una visita constante, si tiene una tablet o un horario para ver televisión, privarle de estos privilegios. Y la ley de la abuela. Cuando se refiere a la ley de la abuela, ustedes saben que antes había una crianza muy diferente y que nuestros abuelos antes tenían pues métodos mucho más rígidos, pero sin recurrir a la violencia. Tenemos tratamientos cognitivos que más adelante conoceremos, y también el diagnóstico diferencial, que es entender que el trastorno negativista desafiante no es lo mismo que el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, no son alteraciones del lenguaje, no es el oposicionismo normal y no es un trastorno disocial. El trastorno negativista desafiante es una situación que se presenta mayormente en los niños, en donde su actitud pues es arrogante, enfadada, negativa, desafiante y poco cooperativa. Con esto me despido. Espero que estas informaciones le hayan servido, le puedan servir para que usted de hoy en adelante pueda saber tratar a sus hijos y a identificar si hay o no este trastorno. En una próxima entrega pues hablaremos de los tratamientos que existen y de la forma en la que se puede tratar este trastorno. Dios te bendiga. Gracias por tu sintonía. Buenas nuevas de esperanza, buenas nuevas para mí, buenas nuevas Jesús tiene también para ti. Somos tus amigos y queremos compartir.